Era de esperarse que Vergara y que JJ salieran de la jugada. Había dos opciones. Una, ser destituido por el presidente Juan Guaidó, eso es algo que pidió buena parte de la comunidad venezolana, y otra, hacerlo por esta vía, que es la vía de la renuncia. En un país normal, donde las instituciones democráticas funcionan y donde, digamos, la cultura política es fuerte y funcional, lo ideal hubiese sido la segunda opción, que fue la que se dio, es decir, que renuncien estas personas previa conversación con el presidente, que pudo haber tratado de darse de esta manera. Lo que pasa es que la lectura de cara a un país como Venezuela y de cara a una situación como la venezolana es distinta. Creo que para muchos el haberle pedido que dejaran sus cargos, tanto JJ como Vergara, por parte del presidente Guaidó, le hubiese dado una fuerza mucho mayor al propio presidente Guaidó. Ya comienzan a hablar, por ejemplo, que la cabeza de Rendón fue entregada en función a la solicitud del G4, que son los principales partidos que gobiernan la Asamblea Nacional. Yo no estoy tan seguro de ese tema. Yo en todo caso creo, Sergio, que en términos de estrategia y en términos comunicacionales tenemos unas fallas muy grandes que nos están afectando. Porque, por ejemplo, ayer el presidente Guaidó en la entrevista hablaba o se refería a que esta fue una operación financiada en concreto por personeros del Estado, del régimen, por incluso creo que empresarios, personas cercanas a Diosdado Cabello. Eso es lo que él comentaba en resumen en esta entrevista. Pero a la vez, hace apenas 2 semanas atrás, él negaba cualquier tipo de conocimiento sobre Jordan Grudó. Es decir, insisto, cuando uno comienza a sumar los distintos hechos y los une, se da cuenta que ha habido errores de comunicación que terminan costándote caro en términos de opinión pública y respaldo popular dentro y fuera del país. Esa es la lectura inicial que le pudiera dar. Sí, ahora, ¿crees que de alguna manera el régimen de Maduro sale airoso ante todo esto? A pesar de que, como decías tú, pues lo comentaba ayer Guaidó efectivamente en esa entrevista, que afirmaba que esto había sido incluso financiado por el propio régimen, Sí. infiltrado desde sus inicios, decían ellos. No sé, ¿qué piensas si realmente crees que la administración de Maduro sale airosa de toda esta situación? Ha ganado puntos con todo esto que surgió hace menos de una semana, o hace una semana. Fíjate, esa pregunta se le hice ayer al alcalde Ledesma y yo le dije que yo no estaba de acuerdo con su comentario, obviamente lo respetaba, pero ahora yo te voy a dar la mía. Yo creo que el régimen ganó con esta operación. Sergio, hemos hablado aquí durante tanto tiempo que tengo compartiendo contigo los martes sobre el teatro, los teatros de operaciones. Y a veces las personas creen que eso no se da. Ayer el propio presidente Guaidó lo confirmó. Cuando se da la menor o posibilidad de alguna iniciativa para rescatar la libertad venezolana, pues hemos visto la capacidad, la competencia del régimen para poder infiltrar y para poder generar un teatro de operaciones. ¿Para qué? ¿Cómo gana el régimen? Bueno, nada más y nada menos que elimina a las principales figuras que pudieran significar una amenaza. Y lo hemos visto con personas detenidas, con personas que han sido asesinadas, entre otras. Y ahora algo mucho más peligroso, que quiero que prestemos mucha atención a este tema. Hemos hablado del alcance nacional del régimen, pero ahora hay que comenzar a hablar de un alcance internacional, porque esta operación no viene de Venezuela, esta operación viene de Colombia y viene además unida con acciones concretas aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando decimos nosotros hay infiltrados afuera, no es por exagerar, no es por elucubrar, no es por especular, es que en efecto ocurre. Por lo tanto, hay que entender que el régimen tiene tentáculos y fuerza concreta, efectiva, dentro y fuera del país. Y en segundo lugar, lo que ocurrió durante esta última semana y media, pues sí, ha beneficiado, le ha dado fuerza al régimen por una sencilla razón. Quienes son amenaza están o detenidos o muertos. O los que no están ni detenidos ni muertos, por supuesto, ven lo que ocurrió y dicen, definitivamente, yo voy a frenarme. Esa es por lo menos la lectura. Ahora, fíjate tú, hay otro tema, porque, por ejemplo, Guaidó, por un lado, se le critica el hecho de haber permitido que se haya firmado un precontrato de lo que haya sido un contrato de exploración, se le critica eso, porque estaría como, que es parte del argumento del régimen de Maduro, estaría como que propiciando algún tipo de invasión militar, invasión, sí, una acción como tal.
hacia Venezuela. Eso por un lado. Pero por el otro lado, algunos dicen que por qué no permitieron que este tipo de cosas ocurrieran, es decir, que se hicieran realmente efectivas, porque, como bien lo decía Guaidó, pues sigue trabajando con planteamientos sobre la mesa, abajo de la mesa, es decir, tiene como que, digamos, pues seguir jugando en todos los terrenos. Es decir, que están las dos versiones, ¿no? El que lo critica y tiene razón en criticarlo, y el que lo aplaude y tiene razón en aplaudirlo. Claro. ¿Con cuál nos quedamos? Eso es muy difícil, la respuesta no te la tengo. No, yo sé que no me la puedo dar, pero es un poco Pero, analizar esto, pero ¿no? genial, genial que además lo pongas sobre la mesa, ¿sabes? Porque es algo que le hemos Porque, a pedido. ver, mucha gente le dice a Guaidó, bueno, ¿por qué no has actuado? ¿Por Exacto, qué no has hecho? ¿Por qué exacto. no buscas a los militares que están fuera, etcétera? Que lo comentan muchísimo. Y entonces se da este tipo de acciones, si es que realmente hay algo detrás de todo esto, tiene algo detrás de todo esto el gobierno interino, se da, entonces es criticado. Me explico, hay Sí, como que sí. esa ambigüedad también, ¿no? Fíjate que yo lo que creo que pasa es que en Venezuela lo que se está viviendo es una anarquía en el campo político, una anarquía total. Y esa anarquía tiene que ver con dos cosas. Uno, la frustración política también, digo de la dirigencia política, de no poder salir del estado criminal. Hay que entender el manejo de la frustración en términos psicológicos y lo que eso genera en desequilibrio, ¿no? Y por supuesto uno de ellos es la anarquía. Y por otro lado, el tener siempre la imagen de que absolutamente todo está siendo observado por el Papa Estado, ¿no? Ante esa realidad es cierto lo que tú dices, es decir, es una exigencia que se le ha hecho al presidente Guaidó. Se demostró en la práctica que todas las opciones, tanto las de fuera arriba como las de abajo, están, porque este es un ejemplo de que han estado, pero lo que es lamentable es que a partir de la anarquía las cosas no se hagan como se tienen que hacer. Algunas personas incluso, Sergio, y eso es parte del éxito del Estado criminal, del régimen, me han preguntado si eso pudo haber sido, el de esas lanchas, pudo haber sido un propio montaje del régimen. Y yo le decía, definitivamente no, porque hay personas que han muerto en términos concretos. Ahora, lo que me da a entender que estamos viviendo una ¿Sabes? anarquía Yo no total. creo que haya sido un montaje. Te soy sincero, yo no creo que haya sido un montaje. Yo creo que efectivamente pudo haber estado infiltrada. Sí. Efectivamente, creo que sí fue infiltrada. Pero montaje como tal, no creo que haya sido. No, no, en lo absoluto, pero fíjate el punto que quiero destacar, a ver si tú coincides conmigo, es que el hecho es que si el montaje no es el punto determinante en este asunto, para mí el punto determinante es que un grupo de hombres están actuando de una manera en la que ni un amateur actuaría. A Ya. donde voy es que la anarquía nos está llevando a cometer graves errores y esos errores nos están costando vidas humanas y vidas humanas de personas que han sido parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, han sido parte de las fuerzas policiales y están perdiéndose en el camino por la propia anarquía que estamos viviendo en general. Ahora, en términos concretos, la estrategia. Lo que hay que centrarse es qué pasó. Ayer me decía Ledesma, tengo o no de acuerdo con Ledesma, él me decía, mire, a principios del 2019 se estableció una estrategia concreta, con puntos que se tenían que cumplir y casi inmediatamente dejaron de cumplirse. Entonces la pregunta es si se dejaron de cumplir porque se orientaron otra estrategia, está bien, pero si fue por la simple anarquía de la que estoy hablando, entonces no podemos seguir de la misma manera. Es decir, hay que rectificar, no es tirarlos a matar, no es solamente eso, uno tiene que criticar, uno tiene que tener la valentía y la entereza. Yo siempre lo he dicho, el fin en sí mismo no es la unión de la oposición, el fin en sí mismo es la libertad de Venezuela, con oposición o sin oposición, punto. Aquí es Venezuela lo que estamos hablando. Ahora, voy a ese punto de ser así, entonces voy al tema de la estrategia. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que corregir en términos estratégicos para poder llevar adelante algo que se nos hace cuesta arriba y muchas veces no solo porque el régimen nos presiona, sino porque el tener un órgano colegiado de cogobierno, que es justamente la Asamblea Nacional, en la que Guaidó funciona como un vocero de la decisión de los cuatro mayores partidos, pues por supuesto las cosas se complican porque imagínense ustedes, muchas manos para un solo caldo. Ahora, más de uno pudiera estar también, por lo que pues, puedo deducir de lo que de lo que estás comentando, que más de uno puede estar también planificando algún otro tipo de acción, digamos, a nivel personal, sin necesidad de hacerlo público con algún grupo político como tal, porque mucha gente está desesperada y quiere ver un cambio quizás hasta radical en Venezuela. Sí, tú lo has dicho. Mira,
yo comentaba, porque a veces dicen, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos, que no dice nada, etcétera? Yo he comentado en varias oportunidades. Yo recuerdo la última invasión ni siquiera el último ataque a Irak, cuando todavía estaba Saddam Hussein. Yo recuerdo que un día a las 3 de la mañana, hora Venezuela, me desperté y cuando prendí la televisión estaba uno de los medios de comunicación internacionales mostrando a un bombardero desde el agua lanzando 70 misiles Tomahawk. Sí, sí. Y así arrancó todo. Nadie lo sabía, absolutamente nadie lo sabía. Ni siquiera en un lugar donde los periodistas, como este país, como Estados Unidos, donde los periodistas no dejan ni un centímetro libre. Ni siquiera ellos lo sabían. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las hay, yo creo que hay acciones concretas, pero lo que sí espero es que las acciones que se estén dando no sean como esta. Porque si tenemos estrategias... Pero discúlpame, Vladimir, pero estas acciones deben contar con el aval del equipo del gobierno interino. No No, necesariamente. no necesariamente. No necesariamente. Por supuesto, volvemos al punto de la anarquía, ¿no? Pero no necesariamente. Yo siempre lo he dicho, aquí hay varios escenarios. Uno de ellos, Sergio, es que es lo que yo creo que a lo que está jugando Estados Unidos. Estados Unidos cierra, ojalá y eso se consiga, bloquee completa o casi completamente la vía del narcotráfico proveniente de Venezuela o las vías de financiamiento de Venezuela, va con los bloqueos, etcétera, etcétera, deja seco al régimen sin dinero para poder mantener a una población con control social y esa misma población se le va a devolver. Esa misma población, que no son justamente los que están conectados muy probablemente contigo y conmigo en este momento. Entonces, son estrategias que se manejan. Número uno. Número dos, sigue, aunque es casi imposible, uno dijera, esto sí es cuesta arriba. Pero el tema de las fuerzas militares, lo que sí es cierto es que aunque uno lo vea cuesta arriba, hay cientos de personas, de militares venezolanos, desde los rangos más bajos hasta los generales activos, que están presos hoy día en las mazmorras militares porque han hecho intentonas, han tenido iniciativa. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es casi imposible? Sí, es casi imposible, pero todavía existe esa posibilidad. Entonces, tienes, No, por un lado... y eso lo sabe el gobierno de Maduro, lo sabe perfectamente. Por eso es que el Y por control es eso tan busca fuerte. desmantelarlos, por supuesto. Correcto. Fíjate que algo interesante es lo que está pasando en Petare con Willexi, o como se llama este individuo. Y aquí coincido también con Ledesma. Hay una guerra de bandas. Y la guerra de bandas no es entre la del Guapo o la del Guanare, no recuerdo el nombre, el gusano y Willexi. Es Willexi, el gusano y Maduro. Son bandas las que se están peleando el control de un territorio. Hay que entender todo lo que hay detrás de todo este tema. Entonces, por eso que insisto, yo creo que cuando uno ve que una población como el barrio José Félix Rivas sale a cacerolear para apoyar a un a un jefe de una banda criminal como Willexis, para que no lo saquen, porque es el que controla el barrio, pues uno se da cuenta qué tan, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Qué tan repartido está el territorio en términos de control de mafias en Venezuela? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que puede haber acciones que incluso vayan más allá de la coalición liderada por Guaidó y por supuesto lo que quedará, por lo menos lo que pido yo todos los días en mi espacio, es que no solamente el tema de la rectificación, sino que aquí hay que acomodar dos cosas clave. La estrategia tiene que trazarse si de verdad van a tenerla, porque si no se tiene que hacer un lado, punto. Lo siento, pero así de sencillo. Si la coalición liderada por Guaidó va a seguir errando, tiene que salir también. Ahora, si ellos establecen una estrategia y establecen canales de comunicación efectivos, pues ya será otro el cantar. Mira, por aquí nos escriben, me están comentando un productor que hay usuarios a través de las redes y sobre todo quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, que nuestros comentarios no son esperanzadores. Tanto los tuyos como los míos, debe ser que no lo son. Y es verdad, puede ser que sea factible. Yo no quiero darle esperanza a nadie en el sentido de que tenemos que vivir la realidad y decir las cosas como son. Por lo menos yo siempre me he manejado así, Vladimir. Yo prefiero no dar esperanza porque yo no sé tampoco qué es lo que va a pasar. Ojalá lo supiera, ojalá lo supiera. Claro. Y comentan que deberíamos estar en Venezuela para poder realmente vivir. Mire, yo creo que no hace falta estar en Venezuela para vivir la crisis que vive nuestro país. Es decir, por supuesto, gracias a Dios, vivimos hoy en otro país, tenemos otras condiciones de vida, es totalmente distinto porque tenemos familia en nuestro país, amigos, y que viven
en carne propia esta situación. Y estoy seguro que esta conversación que estamos teniendo tú y yo no la pudiéramos tener en Venezuela hoy día. No No, pudiéramos estaríamos tenerla. presos hace rato. Seguramente, seguramente. Fíjate, Entonces, para esa persona que lo escribe, que lo entiendo completamente. Es yo decir, no es también, la primera vez que nos escriben yo eso, también. ¿no? Y habla desde el dolor. Me imagino que esa persona está en Venezuela y yo entiendo que es hablar desde el dolor porque así como en su caso, pues por supuesto tenemos seres queridos, los más íntimos seres queridos los tenemos en Venezuela. Yo voy a Ojo, a mí me responderlo de esta encantaría dar manera. esperanza, Vladimir, me Sí, encantaría dar esperanza y decirle, vamos a salir de esto. Yo confío en Dios, en que vamos a salir de esta situación en algún sí. momento. Esto va a darse. ¿Cómo? No lo sé. Si es por aquí, por allá, no tengo ni la más mínima idea. Por supuesto que todos esperamos eso. Pero también tenemos que ser realistas y ver las cosas como son, como se están Sí, dando. Y nuestra intención de esta conversación siempre es analizar lo que está ocurriendo, ¿no? sí, y es difícil. Fíjense, el manejo del lenguaje público, comunicación, es muy delicado. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos dicho que tener cuidado con cómo uno maneja y cómo uno dice o cómo se refiere a la oposición? Y no me refiero a la de Guaidó, la de los 20 años en dictadura. Porque uno puede terminar beneficiando al régimen, ¿no? Pero eso tampoco te soluciona nada. Por eso que les he dicho, el fin en sí mismo no es la unión de la oposición. Todo, las esperanzas, por ejemplo. Todavía hay personas en Cuba que están esperando que lleguen los marines a rescatarlos. Entonces, sería una irresponsabilidad total pretender decir algo así, no, ya, yo creo que esto se acaba Además, ya. además, Vladimir, ni tú ni yo Ujú. lo sabemos. No lo sabemos, es que estamos igual a todos ustedes que están conectados. Ahora, uno sí puede comenzar, es decir, en términos concretos, vamos a hablar de esperanza o de cosas que sí han funcionado. Discúlpeme, una cosa que no sirvió, y ya voy a la que sirvió, tranquilo, el bloqueo del 5 de agosto del año pasado de Estados Unidos para mí fue un saludo a la bandera. Fue más bien un beneficio político para el régimen. Pero, ¿qué dijo Estados Unidos? Ok, vámonos con un bloqueo naval. Vamos a montarle una operación internacional con más de 20 países que de una buena vez por todas dé con el narcotráfico que sale de Venezuela. Eso es en concreto. ¿Sabe qué es en concreto? Que ya a estas alturas ninguno de los miembros del régimen venezolano tenga la posibilidad de salir a lavar dinero en los países del mundo, porque están siendo perseguidos, porque Estados Unidos ha dicho, señores, el que haga negocio con Venezuela y que tenga negocio con Estados Unidos pierde la posibilidad de sus capitales, etcétera. Es decir, hay cosas en concreto. Vamos puertas adentro. Por supuesto es de esperarse que empeore la situación, ¿saben? ¿Y por qué es de esperarse? Porque si tú eres un criminal y tú ya no puedes salir de tu barrio porque sabes que te van a meter preso, vas a pagar las consecuencias, entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a trincherar en el barrio y pues tú vas a dar todo para no salir de ese barrio. Ese barrio es Venezuela. Ante esa realidad hay que entender que el juego es mucho más complicado, mucho más denso y supone necesariamente el concurso de las personas más capacitadas, número uno. Número dos, a partir de esas personas capacitadas hay que establecer la estrategia. Fíjense que Estados Unidos, cuando escribió el plan de la transición para la democratización de Venezuela, ellos llegaron y hablaron de un gobierno de emergencia, algo así, parecido a lo que ha estado mencionando Guaidó. Pero ustedes sabían que en el plan de Estados Unidos, en ese gobierno de emergencia, no debe ni puede participar ni un solo diputado de la Asamblea Nacional. Es un elemento que la gente no sabe, está escrito. Y si nosotros queremos ver los errores que hemos cometido los venezolanos, vámonos a leer ese plan. Y ahí Estados Unidos nos está diciendo, miren, ustedes se equivocaron aquí, aquí, aquí y aquí, y esto es lo que hay que corregir. Entonces, de esa realidad, ¿qué es lo que yo creo que deberíamos hacer? Hay que montar el gobierno de emergencia. Pues vamos a montarlo, pero vamos a montarlo con el ABC que nos están vendiendo. Pero entonces que tú eres pro-yanqui. Es que, señores, si te estamos secuestrados por los cubanos, rusos, chinos e iraníes, yo prefiero estar amparado, apadrinado, o como usted lo quiera llamar, por Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia. Es decir, yo me voy a buscar los mejores postores. Entonces, hay que de una buena vez por todas entender cuál es la realidad por la que estamos pasando y actuar. Entonces, cuando hablamos de esperanza, la esperanza parte por entender que los deseos no preñan, en un primer lugar, y en segundo lugar, uno tiene que verse en dónde está equivocado para poder avanzar. Oye, pero es que yo no logro tener dinero para poder pagar mis deudas. Qué broma, ¿vale? Bueno, yo tengo esperanza que algo va a pasar. ¿Algo cómo? Es que no vas a hacer nada para que pase. Es que no vas a procurar algo. Entonces, Sí, sí, pues, tenemos de partir por este tienes que actuar principio. tú, tienes que hacer algo, tienes toda la razón. Si no te mueves no pasa nada, ¿no?
Así es, y si no te criticas, si no, no tienes la capacidad para abstraerte y ver todos los errores que has cometido. Señores, los errores de los gobiernos en Venezuela en toda la historia contemporánea han sido eso, que vivimos en una gran mentira, en un paternalismo, un populismo que nos lleva a entender, a creer que estamos haciendo las cosas bien. Hay que abstraernos y tener la capacidad para criticarnos, pero no ese tipo de críticas destructiva, ¿saben? sí, Dañina, porque hay bastante gente que se encarga de sí, hacer cómo eso. no, Aquí estamos cómo hablando no, de todo lo contrario, no es tirar a claro. matar, es, hey, señores, corrígelo. ¿Tienes la capacidad de corregirlo? Sí la tengo, vamos, te apoyo. Ahora, ¿no la tienes? Bueno, entonces hazte un lado. Eso es lo único que uno dice y eso es perfectamente válido. Sí. Aún no estemos en Venezuela. Y cierro esto, cierro de esta manera rápido. Yo sé que tenemos que terminar, pero fíjate esto. El que está en Venezuela es tan inmigrante como el venezolano que está fuera de Venezuela. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te explico. El que vive en Venezuela no vive en el país que fue su país años atrás. Vive en un país desconocido. Claro, en una Vive en un burbuja, país, algunos. sí, en un país, no, y no estoy hablando solo de aquellos que tienen la capacidad de vivir bien, estoy hablando de Ok, los que están pasando trabajo. ok. El que está pasando trabajo, que nos está viendo en este momento, sabe que ese no es su país, sabe que es un extranjero, sabe que es un inmigrante. ¿Sabes por qué? Porque tiene que pararse y estar 4 días esperando que un militar decida si te va a dar gasolina o no. Que pagues una gasolina, a un litro de gasolina, entre 2 y 6 y 8 dólares el litro, más caro que acá que en Estados Unidos. Que tú no tengas la capacidad de ir a los automercados donde fuiste toda tu vida a comprarte una harina pan o comprarte una carnita para hacer una parrilla. Que tú no tengas la capacidad de ir a un hospital. Yo cuando era pequeño, serio, que patinaba de pequeño, yo me la pasaba fracturándome las piernas. Mi papá que me decía, yo no voy a pagar un bolívar por llevar cada vez que te partas la pierna. ¿Sabes qué hacía? Me llevaba al Hospital Uyapar de Puerto Ordaz. Y me acuerdo todas las instalaciones del Uyapar porque me fracturé no menos de 10 veces. ¿Por qué? ¿Eso hoy día alguien lo puede hacer? Obviamente no. Entonces, el que está en Venezuela es tan inmigrante como el que está afuera, porque ni ese país digamos, el país en el imaginario nos pertenece, pero el país de hoy en día no es nuestro país. Por lo tanto, cuando nosotros entendamos este principio, hay que entender que ambos como inmigrantes, el inmigrante que está preso en Venezuela, el inmigrante que está preso afuera, porque es una especie de cárcel también, porque ni Sergio ni yo podemos pisar Venezuela. Entonces, ante esa realidad, pues cuando la entendamos, las cosas probablemente van a comenzar a fluir de una manera muy distinta.